¿Cuántos necesitan la bendición de Dios hoy? Yo necesito de su bendición. Y si vos no necesitas, entonces yo soy Superman espiritual y no es para vos la prédica, cerrar tus oídos. No, creo que todos necesitamos ser bendecidos. Muy bien, dice la palabra de Dios en Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Números capítulo 6, versículos 22 al 27. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Díganle: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque aquí leemos que tú quieres bendecirnos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a las familias de la tierra a través de tus hijos, Señor. Una vez más, toda gloria, toda honra, toda alabanza es para ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero explicarles algo del libro de Números. El libro de Números tal vez sea uno de los libros más aburridos para algunos, porque habla de números, habla de muchas cosas que de repente, ¿cuántos leyeron Números? Medio aburridillo, ¿verdad? Pero es un libro muy importante. Es un libro que justamente habla de la desobediencia del pueblo de Dios. El libro de Números empieza cuando termina el Éxodo. ¿Cómo que empieza cuando termina el Éxodo? Dice la Biblia que había solamente 33 jornadas, o sea, 33 días de caminata desde donde estaba el pueblo de Dios en Egipto hasta la tierra prometida. El pueblo de Dios había llegado hasta orillas del Jordán, había llegado ahí ya como para entrar a la tierra prometida. Y comete un grave error el pueblo. Envía 2 espías a explorar la tierra. Y esos 2 espías, 10 de ellos dicen: no vamos a entrar. En esa tierra están los hijos de los anaseos. Anaseos eran los gigantes de la tierra en aquel tiempo. Nos van a comer como a panes. Somos cucarachas, gusanos delante de ellos. No vamos a entrar. Y el pueblo se desanimó. Y el pueblo empezó a hablar a Moisés y a Aarón en contra de Dios. Empezó a decirle: no vamos a entrar. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Dios, ¿por qué nos quitó de esos lugares donde nosotros estábamos tan cómodos, pero eran esclavos? Solamente 2 dieron un buen reporte, Josué y Caleb, que dijeron: nosotros vamos a entrar y le vamos a derrotar a esos gigantes. ¿Y qué pasó a partir de ahí? El Señor dijo: en mi ira juré que esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Y de la puerta de la tierra prometida, 40 años vagaron por el desierto, porque el Señor dijo: ninguno de esta generación incrédula va a entrar a la tierra prometida. Esto está en el libro de Hebreos nuevamente repetido. ¿Y qué pasó, hermanos? El Señor esperó hasta que toda esa generación mayor de 20 años muera en el desierto para luego abrirle la puerta de entrada a la tierra prometida. Entonces, Números empieza cuando el pueblo está de vuelta en los pies del monte Sinaí como para entrar a esa tierra prometida. Está a punto de entrar a esa tierra prometida. Y el Señor empieza a darles una serie de mandamientos, decretos y leyes que tienen que ver con su comportamiento, con su devoción, con su santidad. Y en el capítulo 6 habla de un pacto que tiene que hacer su pueblo, el pacto del Nazareo. ¿Qué era el pacto del Nazareo? Es un pacto de consagración,
el nazareo o el nazareato decía que no debían cortarse el pelo. Hombres y mujeres podían hacer ese pacto. Que no deberían tocar muertos y no deberían beber vino ni sidra. Y eso era para una consagración total a Dios. Y dentro de ese mismo capítulo donde el Señor le está hablando a Moisés sobre las leyes del nazareato, al final en el capítulo, en los versículos 22 al 27, culmina el versículo 6 diciendo: y dirás a los hijos de Aarón que así van a decir para bendecir a mi pueblo. Y es sobre eso lo que hoy quiero hablarte. Es sobre esa bendición, que en hebreo bendición se dice barak. Barak. Barak es bendición en hebreo. Y Dios tiene un barak para tu vida. Dios tiene una bendición, no solamente una, sino expresada de 3 maneras y concluida con su paz, con su shalom para cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren esta bendición? Entonces, ¿cuáles son los pasos para recibir esta bendición? ¿Qué tenemos que entender, hermanos, para vivir en este barak de Dios? Primero que nada, saber qué es el barak de Dios. Barak, bendecir, nos transmite el concepto de que la presencia, la actividad y el amor de Dios entran en función en la vida y el medio ambiente de una persona o su familia. Es cuando vos te metés con Dios, cuando vos te consagrás a Dios, cuando entendés que a lo mejor hoy, porque no somos judíos, no podemos hacer un pacto de nazareato. No podemos hacer un pacto como en el antiguo, pero sí podemos hacer con el Señor un voto de mantenernos en santidad. Entonces, barak es cuando yo me meto con Dios y yo le digo: Señor, entra en cada área de mi vida. Porque hay un concepto muy equivocado que a veces tenemos, que dividimos nuestra vida en varios segmentos. Entonces está mi segmento económico, mi trabajo, mi profesión, el segmento deportivo, el club que yo tengo, está el segmento de descanso, está el segmento... Entonces mi vida está toda fraccionada. Pero cuando yo entiendo el barak de Dios, Dios entra, penetra en cada una de esas vidas. Y el ambiente que viene como consecuencia del barak en mi vida, en mi familia, ¿saben cómo es? De bendición. De bendición. Porque Dios entra a mi área deportiva. Si antes vos en la cancha decía grosería, gritaba, fumaba y terminaba el partido, y porque ganó tu equipo le daba al trago, y porque perdió tu equipo le daba al trago. Ahora vos con el barak de Dios controlás esas cosas. Si antes en tus negocios, en tus empresas y todo ese tipo de cosas pagabas coima, hacías cosas malas y todas esas, ahora con el barak de Dios sos un hombre legal. Si antes tu vida matrimonial, ¿verdad?, no tenía la bendición de Dios, vos hacías y vivías como querías, eras adúltero, veías pornografía, te masturbabas, etcétera, etcétera, porque Dios no entraba en esa área de tu vida. Pero ahora con el barak de Dios, Dios te quiere bendecir integralmente, bendecir todas las áreas de tu vida para que vos seas un verdadero campeón, una verdadera campeona, sin usar aquellas cosas que Maribel nos ilustró tan bien, ¿verdad? Razonamiento humano, mal enfoque de nuestra adoración o planificación. No, aquí Dios... aquí quédate en la puerta, acá nomás quédate, yo voy a pasar a ser solo. No, no existe tal cosa. Aunque te esconda bajo una piedra, Dios te está mirando. Barak es la respuesta amorosa de Dios a su pueblo. Y dice que si se mantenían fieles, puros, manifestando devoción sincera a Él, Él envía su barak sobre nuestras vidas. Él envía su bendición sobre nuestras vidas. Hermanos, yo quiero esta mañana enfatizar una cosa en este primer punto. Las bendiciones de Dios
no siempre se van a dar con bendición económica, como muchos dicen, qué bendecido estoy. Muchas veces el dinero te va a llevar a tu tumba espiritual. No siempre se va a dar por buenas circunstancias en tu vida. No siempre se va a dar con abundancia de salud. Miren el ejemplo de Job. Job dice que era hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién no querría tener este rótulo? ¿Quién no querría tener este concepto? Porque fue Dios el que le dijo a Satanás, no has visto a mi siervo Job, que es así, 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 asado. ¿Y qué pasó? Job perdió todas sus riquezas, perdió a toda su familia y perdió su salud. ¿Y dónde está el Dios de Job? Como dice en el libro de Joel, ¿dónde están los que te preguntan y dónde está tu Dios? A veces Dios nos tiene que llevar al desierto, hermanos. A veces Dios nos tiene que llevar a la enfermedad. Cuando estuve por 7 días acostado en esa cama de hospital, hace un año y poco atrás, con el virus del COVID, yo decía, Señor, llegó mi tiempo, llegó mi turno, ya me vas a llevar. Una noche no dormimos nada con Pablo, la primera noche de internación, porque nos torturaron toda la madrugada con análisis de sangre y otras cosas más. Entonces cuando terminó todo eso, pudimos dormir, casi nos despertamos al mediodía. Y cuando abrimos los ojos, Pablo me dice, mira papá, mira cerca de la puerta. Y había una máquina cuadrada sobre una mesita que tenía una calavera y decía, máquina de reanimación. Ese que te ponen acá como para revivirte. Estábamos más muertos nosotros que vivos ahí con esa máquina en la pieza. Pero hermanos, ¿qué yo saqué de todo este tema? Dios me maldijo, Dios quería algo malo para mí, porque me torturaron y me clavaron en todos lados. Mis brazos ya no tenían lugar donde ponerme suero. Todas las horas me clavaban, cada 6 horas en cada uno de los dedos para sacarme la prueba del azúcar. ¿Y cuál es la conclusión? De que Dios guarda mi vida, aún en los momentos más difíciles. ¿Cuántos no pasaron por una situación familiar angustiante? ¿Cuántos no tuvieron un padre, un hijo, una hermana o un esposo o esposa con una enfermedad? Todos pasamos por esos desiertos, pero Dios dice que convierte la maldición en bendición. Entonces la bendición de Dios incluye muchas veces las adversidades y las dificultades en nuestras vidas. No escuché decir amén, pero esa es bendición también, hermano. En segundo lugar, algo muy importante, las bendiciones de Dios son siempre condicionales. Dios es un Dios justo, muy justo, que no puede tolerar obras de injusticia. Pero Señor, yo le amo demasiado y por eso nomás y me entregué a Él. Es pecado. Es pecado. Pero Señor, yo necesitaba y metí la mano en la lata, pero por esta vez nomás, Señor. Pero es pecado. Dios no va a bendecir eso. O se le cayó a alguien su billetera y vos viste quién era y vos decís, el Señor me quiere bendecir. Y abrís la billetera y encontrás 1.000.000 de guaraníes más, $200 ahí adentro. Y decís, qué bendición, cómo Dios me ama. Y vos le viste a la persona que se le cayó la billetera. ¿Qué tenés que hacer? Devolver. Recuerdo una madrugada, Pablo estaba muy enfermo, atacado por su asma alérgica que tenía cuando chiquito. Eran como las 3 de la mañana y él tenía
un remedio, un inhalador, no sé qué era, pero tenía un remedio que tenía que ir a comprar. Y fui a la farmacia y le pasé a la farmacéutica a las 3 de la mañana un billete de 100.000. Recién habían salido los billetes de 100.000. Le pasé el billete de 100.000. No, le pasé un billete de 50.000. Y recién habían salido los billetes de 100.000. Y ella pensó que le di un billete de 100 y me dio 50 más la diferencia de lo que era. Creo que alcanzaba 35.000, lo que sí que me dio 65.000. Y yo podía decir, gloria a Dios, Señor, justo proveíste para la leche de mañana y los 4 yogur que Paulo toma. Pero yo le dije, señorita, me estás dando mal el vuelto, esto es tuyo. ¿Verdad? ¿Cuántos una vez en el supermercado tuvieron la oportunidad de, Dios me quiere bendecir, me dieron mal el vuelto? Dios no va a bendecir eso. ¿Por qué? Porque Dios pone sus condiciones para luego darnos las bendiciones. Dios pone condiciones para luego sus bendiciones. Su amor es incondicional, pero su bendición es condicional. Como todo buen padre. Tus hijos fallaron, se equivocaron. Tu cónyuge, tus padres, ¿se equivocaron contigo alguna vez? Sí. ¿Le seguís amando? Sí, le seguís amando incondicionalmente. Pero a un hijo no le vas a seguir bendiciendo incondicionalmente, aunque haga todas las macanadas. ¿Qué vos tenés que hacer? Corregirle. Y Dios muchas veces, como buen padre que es, tiene que disciplinarnos, porque dice en su palabra que Él al que ama, disciplina, y al que toma por hijo azota. ¡Wow! Ninguna disciplina al momento es causa de gozo, pero con el tiempo, dicen Hebreos, produce frutos apacibles. El hijo que crece sin límites, el hijo que crece sin tener una disciplina, con el tiempo trae quebranto y vergüenza a sus padres. Hablando de la bendición condicional de Dios, dice en Deuteronomio 11:27, escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Pero, ojo, recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a otros dioses. La bendición de Dios es condicional. Escucha, elige. Está la bendición y está la maldición. La bendición por obedecerle a Él y seguirle a Él. La maldición por apartarte de Dios y no obedecer sus mandamientos. Las leyes, los mandamientos, los decretos de Dios son para nuestro bien. Siempre. No, pero eso ya, como dijo Maribel, es del Antiguo Testamento. ¿Saben qué, hermanos? Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Como decía la semana antepasada predicando sobre la salvación, Dios nos lava con su sangre, Dios nos limpia, Dios nos perdona, pero nuestros pecados tienen consecuencias. Nuestros pecados tienen consecuencias. Y que lo diga alguno. Fornicó, se metió donde no tenía que meterse y se agarró el VIH. Le va a pedir perdón a Dios, Dios le va a perdonar, pero esa enfermedad va a quedar en su vida por el resto de sus días. Una jovencita que se entregó a un varón, se quedó embarazada. Dios le va a perdonar por el pecado de la fornicación. Pero ese hijo que posiblemente desde el vientre ya fue rechazado puede tener algunos problemas. No es que el hijo sea una maldición, sino el origen de eso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. El Señor dice, yo te quiero bendecir. Y hoy pongo delante tuyo la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida y la bendición para que te vaya bien a vos.
Dios no quiere que nosotros andemos de tumbo en tumbo, de maldición en maldición, de problemas en problemas. Pero si nosotros nos buscamos los problemas y hacemos malas elecciones, tomamos malas decisiones, Dios, que es tan justo, no puede bendecir lo que Él condena o maldice. ¿Ok? Eso dice la palabra de Dios. Entonces es nuestra responsabilidad y no le eches la culpa a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no si fulano tampoco, como decía Maribel, no diezma? No es el problema de él. No es tu problema. ¿Cómo si todos los jóvenes luego fornican? No es tu problema. El problema de los otros jóvenes no es tu problema. Vas a pagar con alguna consecuencia que no te guste. Pues el Señor dice, te quiero bendecir, pero elegí la bendición y la vida. No vayas a elegir mal. Por eso es que hay muchos cristianos mediocres, carnales, viscerales. No son ustedes, no están aquí. Por eso es que mucha gente se desilusiona, entre comillas, de Dios, de la iglesia, de los pastores, porque dice, esto no funciona. Porque queremos vivir con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia. Porque queremos seguir los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo. Y el Señor dice, amistad con el mundo es enemistad conmigo. Yo sé que no vamos a hacer hoy un pacto de nazareato, pero sí necesitamos, gente, sí necesitamos vivir en santidad, o por lo menos procurar vivir en santidad. El apóstol Pablo reconocía sus luchas. El apóstol Pablo decía, todos los días lucho con el pecado que mora en mí, porque quiero hacer lo bueno y no lo hago. Con eso compruebo que hay una ley que quiere gobernar mi vida. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Decía en Romanos 7, Pablo. Pero en Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Cómo estás viviendo, mi hermano? ¿Estás viviendo en la bendición? ¿Estás viviendo en ese río, en ese torrente del Espíritu Santo, en esa corriente que dice el propio Señor Jesucristo en San Juan capítulo 7, donde dice que de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué sale de tu boca? ¿Bendición? ¿Sale lo inspirado por el Espíritu Santo? ¿O sale aquello que hay en tu carne, aquello que es inspirado por el mismo infierno? Maldiciones, groserías, retos, peleas, agresiones, ofensas, etcétera, etcétera. Espero que en el nombre de Jesús seas un manantial del Espíritu Santo, que escojas la bendición, que escojas vivir en el barak de Dios todos los días de tu vida. Porque nosotros somos los que nos traemos nuestros propios problemas. Él quiere bendecirnos y tiene bendiciones para nosotros. Pero la decisión está en nuestras manos. Levante su mano y diga, en mí está la decisión. En mí está la decisión. Tuya, tuya y nada más que tuya es la decisión. No dependes de tu esposa, no dependes de tu esposo, no dependes de tus padres, no dependes de lo que hagan otros jóvenes, de lo que hagan otros matrimonios. Tuya, tuya y solamente tuya es la decisión. O nos acercamos a Dios o nos acercamos al infierno. Algunos dicen, pastor, yo no soy tan malo, acá más o menos camino en el medio. Es que cuando te alejas de Dios, automáticamente te acercas a Satanás. No hay otra alternativa, gente. Y hay gente que es tibia. Y el Señor dice en Apocalipsis, a los tibios le vomitaré de mi boca. ¿Cuánto está viviendo su primer amor todavía? Solo la pastora, Mirna. ¿Quién más? César. 4, 5, 6, 7.
Es que, hermanos, esa es una mentira del diablo. El primer amor es una mentira del diablo. Muchos dicen, tranquilo, ya le va a pasar el primer amor, pastor, ya se va a enfriar. Ahora nomás es muy fanático. Otros dicen, se fue mi primer amor. Es que no se tiene que ir. Tiene que madurar ese amor en Cristo. Pablo decía, todo lo tengo por basura como pérdida a fin de alcanzar el conocimiento de mi Señor, mi Salvador, quien me salvó. Más o menos así dice. Esa es la realidad en la que tenemos que vivir. Yo con mi esposa no puedo decir, se me fue el primer amor. ¿Y cómo le vamos ahora ahí? Con el tercer, cuarto amor por ahí. No existe tal cosa, hermanos. O le amás o no le amás. El amor va madurando. El amor tiene que ir creciendo. Del amor eros con que ella me atrajo, con que mis ojos, mis sentidos se sintieran así impactados, tiene que madurar al amor ágape, al amor de entrega, al amor que más allá de sentimiento, porque a veces me expresaba mal, decía yo, no es sentimiento, sí, es más que sentimiento el amor ágape, es un amor sacrificial, es un amor de entrega, es un amor de estar dispuesto a hacer por la otra persona lo que no soy capaz de hacer por ninguna otra persona de la tierra. Entonces con Dios tiene que ser de la misma manera. Tu primer amor no se puede morir. No voy a decir, antes cuando yo me convertí, recuerdo. Y cierto, tal vez el impulso inicial fue tremendo, espectacular, fuerte, pero no se tiene que acabar. ¿Qué pasó con tu vida? Que cuando te entregaste a Cristo venías todas las madrugadas a orar. ¿Qué pasó cuando venías a los cultos de sábado, aunque ya no eras joven o no tan joven? Y venías viernes, venías sábado y venías domingo al culto, y cuando teníamos a la noche, había personas que venían al culto de la mañana y querían más y venían al culto de la noche. Le dejamos a Dios de lado. Pero eso no es perder el primer amor. ¿Entienden? El Señor dice en Apocalipsis, acuérdate de dónde has caído y vuelve a Dios. Ay, ay, ay. No era bendición que vos querías predicar, lo que estaba predicando, pastor, hoy. Pero tengo que hablar de esto, hermanos. Estamos viviendo tal vez los 45 y 50 del segundo tiempo del mundo. O vamos a decir, el minuto 105, así era, 105 y segundos ya de la larga y todo. Y Cristo está por volver. Dios está por enviar de vuelta a Cristo a la tierra. Dios está por arrebatar a su iglesia. Las señales se están cumpliendo como nunca en la tierra, hermano. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos por aquí? ¿O vamos a cantar el corito, me voy con Cristo, me voy con Él, me voy con Cristo, me voy con Él? ¿Cuál es tu decisión? Anhelo que sea la bendición de Dios. Anhelo que sea su bendición. Entonces, la bendición sacerdotal consta de 3 partes, según lo que vimos en el capítulo 6 de Números, versículos 24 en adelante. La bendición y la protección de Dios, en primer lugar, contra toda fuerza del mal, contra todo lo adverso al bienestar de una persona y su familia. Versículo 24, el Señor te bendiga y te guarde. ¡Wow! El Señor te bendiga y te guarde. ¿Contra qué? Contra las fuerzas del mal, contra todo adversario que se opone a tu bienestar personal y familiar. ¿Cuántos quieren eso? En segundo lugar, dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El resplandor de su rostro, es decir, su favor, su buena voluntad, la gracia de Dios sobre cada uno de sus hijos, que es lo contrario a vivir en la ira, el enojo de Dios, como vivía aquellos que no creyeron en la promesa de la tierra prometida. Y el Señor dijo, juré en mi ira, no entrarán a la tierra prometida.
y murieron en el desierto. No mueras en el desierto. Vive en la bendición, vive en la protección de Dios. El Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y en tercer lugar, versículo 26, el Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Una cosa es el resplandor del rostro de Dios, pero otra cosa es el rostro, la mirada levantada de Dios. ¿Dónde está mi hijo Lucho? ¿Dónde está mi hijo César? ¿Dónde está mi hijo Juan? ¿Dónde está mi hijo Miguel? ¿Dónde está mi hija fulanita o menganita? El Señor levante hacia ti su rostro, que es decir, nos va a cuidar, nos va a dar su amor sincero. En la multitud el Señor te va a buscar. En la multitud el Señor te va a llamar. En la multitud el Señor te está cuidando. Y vos y yo ni nos damos cuenta de ese cuidado de Dios. Dios te salvó de un accidente, Dios te salvó de un asalto, Dios te salvó de quién sabe de qué cosa. Y vos ni cuenta te diste, porque dice que levantó su rostro sobre tu vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Y dice, y te dará paz. Terminamos con esto. Lo que Dios nos da es su paz, su shalom, que significa estar completos, que nada nos falte, que disfrutemos de esa vida abundante que el Señor vino a traer, que dice Él que el Señor vino para darnos vida y vida abundante, lo que incluye esperanza para nuestro futuro. Lo dijo a través del profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 17, dice: hay esperanza para tu porvenir, tus hijos volverán a su territorio, dice el Señor. Hay esperanza para tu futuro. Pero yo no veo nada, pastor. Señor, está tan negro todo alrededor mío que yo no veo futuro. Sí, hay esperanza para tu porvenir, hay esperanza para tu futuro. Aunque hoy sea negro, aunque hoy no veas nada, hay esperanza para tu futuro y salario hay para tu trabajo. Reprime del llanto tu voz y seca las lágrimas de tus ojos, dice en esta parte el profeta Jeremías, porque hay esperanza para tu vida. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para el Señor. Lo opuesto a la paz de Dios no es solo quebranto, desequilibrio o falta de armonía. No, es la maldad en todas sus formas, en su máxima expresión. Esa es la falta de paz de Dios. Y yo no quiero volver a ese tiempo donde vivía desequilibrado, sin armonía, quebrantado todos los días. Yo no quiero volver atrás. Yo quiero vivir en el shalom de Dios. Yo quiero vivir bajo su barak. Yo quiero vivir bajo su bendición. Que Él levante su rostro a nosotros. Que Él nos mire con agrado. Que Él realmente tenga misericordia de nosotros cada día. Y que su presencia traiga esa paz tan anhelada que no se compra con pastillas, ¿verdad, Alexis? Que no se compra con dinero, que no se compra con bienes materiales, que se compra con su shalom. Amén. Gloria a Dios. Que pasen por favor los hermanos de la alabanza. Entonces, este es el momento de tomar la decisión. Puedes estar pensando, qué linda prédica. Qué gusto como predicó el pastor. Hoy no nos dio chachá. Hoy hay bendición. No. Tenés que tomar esta decisión hoy. Tenés que pensar en esa bendición que Dios te quiere dar. Ese barak bajo el cual Él quiere que vos y toda tu familia viva. Vos con tu esposa, vos con tu esposo. ¿A cuánto le gusta vivir en un campo de batalla? O en la guerra de las galaxias, donde hay platos voladores, tenedores voladores, cuchillos voladores, palanganas. Nadie.
¿Qué necesitamos, hermanos? El shalom de Dios. El tener todo. No lo material, no lo económico. El Señor dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti puedo vivir confiado. El sueño tranquilo, el sueño en paz es un derecho de un hijo o una hija de Dios. Amén. Pero ¿cuándo dormimos así? Cuando vivimos bajo el barak de Dios, bajo la bendición de Dios. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia de Jesucristo vive en el barak, vive en el shalom de Dios? Viene la salvación, porque Dios nos llamó ¿a qué? A extender su bendición. Y al extender su bendición estamos extendiendo la bendición, la salvación de Dios. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y ese es el barak de Dios. Saber que Dios está con nosotros. Saber que Dios nos comisiona porque cree en nosotros. Porque cuando tenés paz, podés ser de paz a otras personas. Cuando sos una bendición, sos de bendición a otras personas. Y eso es lo que quiere que Dios sean sus hijos. El versículo 27 del capítulo 6 del Número termina así: así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y yo los bendeciré, dice el Señor. ¿Cuántos creen en esa promesa? Ponete de pie en esta mañana. Ponete de pie y prepárate para vivir en esa bendición. Dios tiene esa bendición. Celebración, celebración por ti. Celebración, celebración por ti. Celebración, celebración.